Compañeras y compañeros, vamos a iniciar el día de hoy. Buenos días, profe. Buenos Buenos días. días, profesor. Buenos días. Vamos pues a empezar como siempre preguntando en qué nos quedamos. A ver, Barrón Ríos. Barrón Ríos. Barrón Ríos. Brambila Reyes. Brambila Reyes. Brambila Reyes. Cervantes Hernández. Cervantes Hernández. Cervantes Hernández. Flores Armenta. Flores Armenta. Flores Armenta. Morales Pérez. Morales Pérez. Morales. Sí, bueno, ¿me escuchas? Sí. Sí, dime. Bueno, A ver, prácticamente ¿qué vimos? lo que vimos la clase de ayer fue sobre el Sí. sobreseimiento. Se encuentra esto en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales y prácticamente este desprende 10 fracciones en el cual nos menciona que el sobreseimiento procederá cuando también vimos la suspensión del proceso, que es otra forma de determinar prácticamente pues, el proceso. Igual se desprenden 4 fracciones. En los casos cuando se decreta la sustracción del imputado a la acción de la justicia, cuando se descubre que el delito es aquello respecto de los cuales no se puede proceder sin que sean satisfechos determinados requisitos y esto no hubiera cumplido. El imputado adquiere algún trastorno mental temporal durante el proceso o en los demás casos que de ahí señale. Y si no me equivoco, íbamos a empezar con la etapa inicial. Usted nos mencionó que esta se divide en dos, en una escrita y una oral, y fue como concluyó la clase. Sí, pero esa no es la etapa inicial, sino es Perdón, la intermedia, perdón. etapa intermedia. ¿Sí? Sí, perdón, sí. Etapa intermedia. Sí, ok, gracias. Peláez Medel. Peláez Medel. Peláez Medel. Ramírez Olivares. Ramírez Olivares. Ramírez Olivares. Ursúa Luz. Ursúa Luz. Ursúa Luz. Presente, profesor. A ver, ¿qué más vimos? Vimos sobre... A ver, permítame. La suspensión del proceso, que nos habló del control competente que decreta la suspensión del proceso, que es cuando se decreta la sustracción del imputado a la acción de la justicia.
cuando se descubra que el delito es de aquellos respecto de los cuales no se puede proceder, del imputado que adquiera algún trastorno mental temporal durante el proceso o que en los demás casos que señale la ley. También nos habló de la reapertura del proceso al cesar la causal de la suspensión, que es con la solicitud del Ministerio Público o de cualquiera de los intervenientes en el proceso. También vimos el sobreseimiento, que es cuando el Ministerio Público, el imputado o su defensor podrán solicitar al órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa. Este procede cuando el hecho no se cometió, cuando el hecho cometido no constituye el delito, cuando también cuando pareciere claramente establecida la inocencia del imputado y cuando el imputado esté exento de responsabilidad penal. También de eso, bueno, es lo que tengo, profesor. Ok, gracias. Gracias. Velázquez Espinosa. Velázquez Espinosa. Velázquez Espinosa. Aquí estoy, profe, perdón, es que se me trabó un poquito mi computadora. Ok, a ver, ¿qué más vimos? Bueno, yo tengo aquí apuntado que vimos también sobre la suspensión del proceso, donde el juez de control compete decretará la suspensión del proceso cuando la sustracción del imputado, cuando se decrete la sustracción del imputado a la acción de la justicia, se descubra que el delito es de aquellos respecto a los cuales no se puede proceder sin que sean satisfechos determinados requisitos, estos no se verán cumplido. Cuando el imputado adquiera algún trastorno mental temporal durante el proceso y en los demás casos que se señalen. También tengo... Permítanme. Tengo el es que lo apunté muy raro. Sobreseimiento, que es cuando el Ministerio Público, el imputado o su defensor podrán solicitar al órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa recibida a la solicitud. El órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará dentro de las 24 horas siguientes. Y el sobreseimiento procederá cuando el hecho no se cometió, el hecho cometido no constituye el delito y apareciente claramente establecida la inocencia del imputado y el imputado esté exento de la responsabilidad penal. Correcto, gracias. Gracias, Velázquez Espinosa. Ok, ¿dudas, preguntas, inquietudes acerca de lo que hemos visto? No, profesor. Profe, yo tengo una. Sí, dime. Es que no me queda claro qué es en general el seguimiento. Es como parar el proceso, el seguimiento. Sobreseimiento. Ah, precisamente eso. Sobreseimiento es dar por terminado el procedimiento. Así se le llama mira, cuando un procedimiento se inicia y se llega a la conclusión de la investigación y que hay necesidad de concluirlo, de terminar, sin que se dicte sentencia, entonces se le llama sobreseimiento, ¿sí? Sobreseimiento, que es una de las formas de terminación del procedimiento. ¿Sí? Ok. Gracias, profe. Y ya vimos en qué casos se da el sobreseimiento.
Sí, ya vimos. Uno, cuando realizada la investigación, se demuestra que el hecho que se estaba investigando no se cometió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue una falsa alarma, porque fue una denuncia anónima, y a la hora que se estuvo investigando, pues se encontró con que realmente no se había cometido el delito. ¿Sí? Otra, cuando, como se señaló dentro de esas causas, cuando se hace la investigación, se lleva a cabo por parte del Ministerio Público de Investigación, se inicia contra una persona determinada, ¿sí? Además, incluso se detuvo el flagrante delito al sujeto y se siguió, se le vinculó durante la etapa de la investigación complementaria. El inculpado, el indiciado, acreditó que a la hora que cometió el delito, él se encontraba avalado por alguna excluyente del delito. ¿Sí? Como ya sabemos, las excluyentes del delito son la ausencia de la conducta, la atipicidad, las causas de justificación, las causas de inculpabilidad. Y vamos a poner, por ejemplo, que se acreditó que el sujeto actuó en legítima defensa. Que diga, sí, efectivamente yo maté a fulano de tal, pero lo maté en legítima defensa. Durante las primeras 48 horas no pudo acreditarlo ante el Ministerio Público, por eso se le consignó, se ejercitó la acción penal y el juez lo vinculó porque tampoco pudo, dentro del término de las 72 horas, acreditar que efectivamente había actuado en legítima defensa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los testigos que vieron los hechos, pues no los encontraron por X o Z circunstancia. No los encontraron, no pudieron concurrir y no se pudieron desahogar. Y entonces, bueno, de esa manera no se pudo probar que él actuó en legítima defensa. Y ya durante la etapa de la investigación complementaria, ya se presentaron los testigos y ya declaran, dijeron, sí, efectivamente. Este sujeto fue agredido por el ahora occiso, fue agredido y él lo único que hizo fue defenderse, se defendió tal o cual forma, etcétera. Se hace el dictamen de criminalística correspondiente y se acredita que efectivamente obró en legítima defensa. Entonces, en este caso, tanto el defensor como el Ministerio Público pueden solicitarle al juez el sobreseimiento, ¿sí? Es decir, que se dé por terminado el procedimiento en virtud de que se está acreditando que el sujeto, ¿verdad?, el inculpado, el vinculado, que actuó en legítima defensa, ¿verdad? Pues al haber alguna excluyente de la responsabilidad y de que terminase el procedimiento. Y entonces se dicta ese auto de sobreseimiento, el cual es aprobado por el juez. Entonces, por eso se da esta resolución por parte del Ministerio Público por esta causa. No sé si con esto te queda entendido qué es el sobreseimiento. Sí, profe, muchísimas gracias, es que me quedé con duda ahí. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? Profesor, una pregunta rápida. Sí, dime. Disculpe, ahorita un ejemplo de que lo que puede hacer un sobreseimiento
¿podría llegar a ser un video de broma? Por ejemplo, una persona que está haciendo videos de risa y se la pasa como que asustando a la gente, en una de esas asusta a una persona que tiene problemas cardíacos y la mata, ¿podrá llegar a concluir un sobreseimiento? Mm, sí, sí, porque se acredita que el hecho no fue constitutivo de un delito. ¿Por qué? Porque el sujeto no murió por una causa externa, sino por una enfermedad, que realmente el sujeto murió por un paro cardíaco, ¿sí? Entonces ahí se puede dar ese sobreseimiento. Máxime si el sujeto no sabía que estaba enfermo del corazón, ¿sí? Cosa distinta es, yo sé que esta persona está enferma del corazón y la quiero matar, pero pues si la mato a balazos o a puñaladas, pues se van a dar cuenta, mejor le voy a dar un susto y que como está enfermo del corazón, pues lo mato, ¿sí? Entonces en este caso, no, sino en ese caso se tiene que condenar al sujeto, ¿verdad? Por omisión, porque usó como medio idóneo para matar a una persona que estaba enferma del corazón, precisamente ese, ese susto, ¿no? Ese video para asustarlo, ¿sí? ¿Sí queda entendido, Gonzalo Alancón? Sí, profesor, muchas gracias. Sí, digo, sería en el caso de que él no supiera, ¿verdad? Él no supiera situación, ¿eh? Entonces, bueno, pues él no es responsable de ese hecho, ¿sí? Y ahí sería precisamente una de las causas de sobreseimiento. Ok, ¿alguna otra duda, pregunta, inquietud? ¿No hay dudas? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, todo bien, gracias. Sí, se escucha todo bien, gracias. Igualmente. Entonces vamos a continuar con nuestro procedimiento, nuestro curso, y dijimos que al término del cierre de la investigación, ¿sí? Las determinaciones que puede tomar el Ministerio Público de la investigación. La otra resolución es relativo a la acusación. Cuando presenta la acusación, cuando agotada la investigación, cerrada la investigación, encuentran acreditados la existencia del hecho delictivo como la participación del sujeto en dichos hechos. Es decir, se encuentran acreditados los extremos del artículo 19 constitucional, que es tener por acreditado el cuerpo del delito y la participación del sujeto en dichos hechos. Entonces, en este caso, se procede a la siguiente determinación, que es la acusación. Y entonces, para ello, se tendrá que pasar a la siguiente etapa del procedimiento, que es la llamada etapa intermedia o audiencia intermedia. En la audiencia intermedia se va a ver lo relativo a la acusación y esta audiencia se integra por varias etapas. Primero, formada por dos etapas, una escrita y otra verbal.
La primera fase de la audiencia intermedia es la escrita. En esta, el Ministerio Público deberá de formular un escrito que se llama escrito de acusación. En este escrito, el Ministerio Público debe de determinar una serie de requisitos o elementos para que se tenga por formulada la acusación. El Código Nacional de Procedimientos Civiles nos establece los requisitos que debe de satisfacer este escrito. ¿Sí? Entonces, pues voy a compartir mi pantalla para que veamos lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales al respecto. Bien. Y entonces tenemos que aquí se señala que debe de ese escrito formulado por él, sea agente del Ministerio Público o el agente investigador de la Fiscalía General de Justicia, ya sea federal o del distrito de la Ciudad de México, debe de contener los siguientes elementos. Desde luego, en primer lugar, lo que se llama como el proemio, debe señalarse el nombre del promovente, ¿sí? De quien está haciendo dicho escrito, en donde normalmente se pone el nombre del agente investigador, que pone fulano y tal, en mi calidad de agente investigador de la Fiscalía General de la Ciudad de México, quien se identifica con la credencial número tal, expedida por el fiscal de justicia, etcétera, y señalando como domicilio para oír toda clase de ocasiones tal inmueble, ¿sí? Entonces señala la dirección de sus oficinas, que normalmente dentro del reclusorio tienen una oficina, la oficina de la fiscalía, ¿sí? Y entonces, y lo mismo pueden señalar como domicilio su domicilio electrónico, es decir, su correo electrónico para efectos de notificaciones, así como su teléfono. Y a continuación tendrá que decir, por medio de este escrito, vengo a formular acusación los términos siguientes, ¿sí? 2 puntos. Y luego debe de contener lo que nos dice este artículo, que en la práctica normalmente se hace en este orden que se está señalando en la ley. Se pone en ese mismo orden. Esto no quiere decir que deban de cumplirse así estrictamente este orden. Como es un escrito de formulación libre, cada quien lo puede hacer en el estilo que quiera, ¿sí? Como quiera puede hacer. El hecho es de que contenga elementos, ¿sí? Entonces, ¿qué debe de contener este escrito? También, pues, siguiendo un orden lógico. ¿A quién vienes a acusar? Y entonces, normalmente, ¿verdad?, se pone, ¿sí?, con el número 1, sea arábigo, romano o con letra
es conveniente identificar cada uno de esos rubros. Incluso se le puede intitular con estos rubros que señala la ley. Individualización del o los acusados y su defensor, ¿sí? Y entonces vengo a acusar a fulano de tal y también hay que señalar su domicilio. ¿Cuál será su domicilio en este caso del acusado? Acuérdense que ya vimos que el acusado, el indiciado, el inculpado, en la audiencia inicial se le puede atribuir, imponer, no atribuir, imponer una medida cautelar, que puede ser la prisión preventiva o puede ser cualquiera otra medida cautelar, que ya vimos que las más comunes son la prisión preventiva y la garantía económica. Bueno, ok, excluye las demás, pero bueno. Si al sujeto le impusieron la medida cautelar de prisión preventiva, entonces se tendrá que poner como domicilio del acusado el interior del reclusorio o del centro de readaptación social donde se encuentra, ¿sí? Al interior del reclusorio norte, oriente o sur, ¿sí? Según sea el caso, donde se encuentra, ¿sí? Y también se pondrá el nombre del defensor, ¿sí? Defensor fulano de tal, también señalando su domicilio, el cual ya consta en actuaciones. Si es el defensor de oficio, bueno, pues el defensor de oficio, fulano de tal, el que usted haya sido nombrado últimamente dentro de la carpeta de investigación, ¿sí? Aunque sea el de oficio, aparece su nombre y su domicilio será el de la defensora, o bien el que haya señalado el defensor en su caso, porque no está siendo defensor de oficio, muchas veces señalan otro domicilio diverso del de las oficinas de la defensoría. Y también ponen su correo electrónico. Entonces también se señala en su caso, si consta en la carpeta, se pondrá. Enseguida, también como punto 2, la identificación de la víctima y ofendido en las mismas circunstancias, nombre completo, domicilio o domicilios, el físico y el electrónico, así como los datos del asesor jurídico, que debe de estar designado también en la carpeta de investigación. Como tercer rubro se encuentra la descripción o una relación, hacer una relación clara, precisa, detallada, circunstanciada de los hechos atribuidos, indicando el lugar, el tiempo y el modo o las circunstancias, así como su clasificación jurídica, es decir, el nombre del delito, ¿sí? Cómo se conoce, con qué nombre se conoce ese hecho, ese delito. Pues debe de hacerse esa relación, esa descripción de qué hechos se cometieron y cómo se cometieron, señalando todos los detalles posibles, la mayor
descripción posible, ¿sí? De dónde, cuándo, cómo, quién, contra quién se le hicieron esos delitos, esos hechos, ¿sí? Lo más detallado posible, con el objeto de que el acusado pueda defenderse correctamente de esa acusación. No debe ser una acusación vaga, sino debe ser detallada y precisa. También indicando el nombre del delito, ¿sí? ¿Qué delito se cometió? Genéricamente robo, fraude, abuso de confianza, violación, estupro, abuso sexual, qué sé yo, etcétera. Entonces, sobre la clasificación jurídica. Enseguida, también como cuarto rubro, están las modalidades del delito. Esto es, si existen modalidades en relación con el delito. Vemos nosotros que en el Código Penal algunos delitos tienen modalidades, otros tienen modalidades. Por ejemplo, el homicidio tiene modalidades, que puede ser homicidio en riña, ¿sí? Homicidio culposo, homicidio imprudencial con motivo del tránsito de vehículos, homicidio calificado con premeditación, con alevosía, con ventaja, con traición, etc. Otro delito que tiene modalidades es el robo, ¿sí? Robo simple, robo con violencia, robo en pandilla, robo en casa habitación, robo en lugar cerrado, robo en vía pública, ¿sí? Robo en transporte público, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos se tendrá que señalar la modalidad. Hay delitos que no tienen modalidades, por ejemplo, el acoso sexual, el abuso sexual, el rap, la violación, etcétera, no tienen modalidades, pues no se señalará. ¿Sí? Y se podrá poner modalidades, no hay. ¿Sí? Luego también debe de ponerse como quinto la forma de participación del sujeto. O sea, con qué carácter se le atribuye al sujeto la comisión del delito. ¿Sí? Nosotros vemos que en teoría la participación puede ser autoría mediata o indirecta y autoría inmediata o directa. Se da la autoría mediata o indirecta cuando un sujeto imputable se vale de uno o varios sujetos inimputables para la comisión del delito. Por ejemplo, un sujeto normal se vale de menores de edad para cometer el delito, ¿sí? O se vale de un inculpable, alguien que está actuando bajo un error de hecho esencial e invencible, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí se da la autoría mediata. Al único que se va a sancionar es el autor intelectual, no así a los materiales. En cambio, en la autoría inmediata o directa, a todos los que participan se les va a sancionar.
y se les va suspendiendo a su participación. ¿Sí? ¿Y en qué forma pueden participar? Como autores intelectuales, como autores materiales, cuando son dos o más que intervienen en una u otra serán coautores, y por último, como forma de participación está la complicidad. El cómplice es aquel que interviene solamente para auxiliar al autor intelectual o al autor material. Entonces debe de señalarse precisamente eso. ¿En qué carácter se le están atribuyendo los hechos? ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta este momento? Profesor, yo tengo una. No hay, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien? Si Yo hay sí, dudas. profesor. Sí, dime. Bueno, más que duda es una solicitud, profesor. No sé Sí. si en algún momento, antes de que se acabe el semestre, nos podría llegar a enseñar cómo llenar correctamente todos estos tipos de formularios y documentos. Ujú. Sí, No sé sí si podría. podemos hacer la práctica, claro que sí. ¿Ven? En una de estas clases vamos a hacer un ejemplo, terminando la etapa intermedia, vamos a hacer un ejemplo de cómo podemos hacer este escrito. ¿Sí? ¿Ok? Ok, profesor, muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Ok? O podemos irlos formulando aquí. Ok, la próxima clase lo vamos a ir formulando aquí, a través de la pizarra, como podemos irlo haciendo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profesor, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? ¿No? Ok, vamos a continuar. ¿Qué otros requisitos deben de cumplirse en el escrito de acusación? Como sexto punto es la expresión de los preceptos legales aplicables, es decir, señalar en qué artículos está contenido, descrito, regulado, previsto el delito que se está investigando. ¿En qué artículo o artículos está relacionado este delito? Esos delitos que se dan. ¿Sí? Luego, en séptimo lugar, hay que señalar los medios de prueba que se pretenden ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiere desahogado. Es decir, en este punto deben de señalarse todos los medios de prueba que se vayan a ofrecer para acreditar los hechos de que se está acusando precisamente al acusado, ¿sí? Que se le están atribuyendo al acusado. Todos los medios de prueba, y que, como ya sabemos, son las testimoniales, señalando el nombre de los testigos, su domicilio, cómo se pueden investigar, si los puede uno presentar o requiere uno del auxilio de la autoridad para presentarlos. Las documentales, si ya obran en el expediente, entonces hacer mención de las documentales, señalándolas con precisión, ¿sí? Señalando qué tipo de documento es, copia certificada, copia autógrafa, original, la carta, diploma, cédula, qué sé yo, ¿sí? Señalando la prueba documental, la pericial, ¿sí? ¿Qué peritos, qué tipo de peritaje se debe ser, de qué materia, con qué objeto se ofrece la pericial, etcétera? Todas esas pruebas se dan, ¿sí?
Entonces debe de señalarse los medios de prueba que se vayan a obtener. Como octavo rubro está precisamente el señalar el monto de la reparación del daño. Es decir, que se va a reclamar el pago de la reparación del daño, indicando su monto, y también indicando las pruebas con las que se va a acreditar, uno, el daño que se sufrió, y dos, el costo de reparación del mismo, ¿sí? Que se puede hacer a través de un peritaje, un dictamen de evaluación de los daños, o bien se pueden presentar facturas, ¿sí?, de el importe de la reparación. Entonces hay que acreditar los medios de prueba con los que se va a determinar o a cuantificar el daño, ¿sí? No solamente decir demando la reparación del daño, sino cuánto es lo que se va a reclamar, ¿sí? Luego, en noveno lugar, se debe de solicitar la pena que se quiere que se le imponga al acusado o a los acusados, tomando en cuenta, en su caso, las reglas del concurso, ¿sí? Cuando se trata de dos o más delitos, cuando se trata de concurso ideal o formal o el real o material, pues se deben de aplicar las reglas de la individualización de esas penas para solicitar la pena. Y entonces dirá el Ministerio Público, solicito se le aplique 15 años, 20 años, 30, 70, etcétera, lo que estime el conveniente, atribuyéndole a la gravedad del delito. Otro requisito es los medios de prueba que va a presentar o pretende presentar para la individualización de la pena, ¿sí?, a efecto de que se determine y que estas pruebas van encaminadas a determinar la peligrosidad del sujeto, ¿no? Como pueden ser, ¿verdad?, los antecedentes penales, ¿sí?, sus anteriores ingresos, etcétera, o bien para acreditar la mala conducta del sujeto, como en su caso la defensa podrá presentar pruebas para acreditar la buena conducta del sujeto. En el caso, o sea, el Ministerio Público para fundamentar la pena, y en su caso la defensa pues tendrá que presentar sus testigos, ¿sí?, o sus pruebas para aminorar la peligrosidad del sujeto, como puede ser contratos de estudio, de trabajo, cartas de buena conducta, testigos de buena conducta, etcétera, etcétera, ¿sí? Pues, luego también, en su caso, si hay bienes asegurados que deban de decomisarse, entonces también hará la solicitud correspondiente, se decomise las armas, las mercancías, el producto del delito, etcétera, el narcotráfico, ¿bien?, las drogas se decomisan. Luego también la propuesta de acuerdos probatorios. El Ministerio Público deberá de decir: propongo que tales hechos se tengan ya por probados, por acreditados,
y que por lo tanto ya no hay necesidad de ofrecer pruebas en relación a esos hechos. ¿Sí? Propuesta que puede hacer el mismo. Y por último, deberá de insistir en que se lleven a cabo medios alternativos de terminación anticipada del proceso. Acuérdense que los medios alternativos o las soluciones de terminación anticipada se deben de estar promoviendo en todo momento dentro de el procedimiento, ¿sí? Hasta antes de el auto de apertura a juicio. Entonces aquí deberá de solicitarle al juez que insista a las partes para que lleguen a un acuerdo. ¿Sí? ¿Cuáles son esas formas anticipadas? Ya lo vimos, el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional, o bien, ¿verdad? El juicio abreviado. Pues bueno, ¿verdad? De insistir. Y como limitante que se da en este escrito es que solamente podrá acusarse de aquellos hechos a los que se haya hecho referencia en el auto de vinculación a proceso. No podrá hacerse de otra manera. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Yo tengo una, profesor. ¿No? Yo tengo Bueno, una. entonces, sí, dime, Martínez. ¿Cuál sería la diferencia entre aseguramiento y decomiso? No, mira, cuando se inicia una investigación, normalmente se aseguran muchos objetos, muchos bienes. ¿Para qué? Para preservar la integridad de la investigación. Y a través de la investigación se van liberando algunos bienes. Por ejemplo, un homicidio dentro de una casa, dentro de un local, etcétera. Primero se asegura. Y una vez que ya se hicieron todas las diligencias necesarias respecto de el levantamiento de cadáver y recabar los indicios y pruebas, todo, ¿sí? Normalmente después se le entrega, se le devuelve a su propietario o poseedor el inmueble. En el caso de un choque o de un atropellamiento, etcétera, el coche se asegura, mientras se están llevando a cabo diligencias de investigación, como fe de los daños que presenta el vehículo, dictámenes de hematología, dictámenes de tránsito terrestre, etc. Ya una vez que se terminaron todos los trámites, todas las diligencias, entonces ese vehículo se le devuelve a su poseedor o a su propietario. ¿Sí? Entonces, lo mismo, hay delitos en los que, por ejemplo, en el homicidio, si se encuentra un arma de fuego, si es de las prohibidas, de las reservadas para el ejército, pues esa arma se asegura. Y ya cuando se llega a esta etapa de la acusación, el Ministerio Público pide que se decomise, es decir, que no se le devuelva a su propietario o poseedor, porque se utilizó en un hecho delictivo, salvo que el arma no la hubiera usado su propietario, sino un tercero,
sin el consentimiento de su propietario, ¿sí? Pues ahí se le podrá devolver. Por ejemplo, si es un militar que acredita la legítima posesión y estar autorizado para portarla, ¿ok? Se le devuelve. Profesor, La droga, permíteme, la droga se hace droga en el lugar de los hechos. Pues esa nunca se va a devolver porque es ilícita y esa se decomisa, ¿ok? ¿Qué tienes? Disculpa, pero es que ya son las 11 de la mañana y tenemos otra clase y hay quien expone. Ok, estoy de acuerdo. Puedan, los que tengan que retirarse, pueden retirarse, ya se acabó la clase. Una Y ya, disculpa, no perdón. estoy desahogando las dudas que tengan algunos de ustedes. Que los que tengan duda, si tienen que irse, bueno, en la próxima clase, al iniciar, preguntan las dudas y se las aclaro. Los que puedan quedarse, pues las aclaramos de una vez. ¿Ok? Perfecto, disculpa. No hay problema.